Hace muchos años, la entonces Unión Soviética se había decidido a poner en práctica una idea extraña y supuestamente humanitaria. Decía que si era necesario para el hombre o la economía, se debía cambiar la naturaleza. El resultado de esta idea derivó en una de las catástrofes ambientales más colosales de la historia de la humanidad: la desaparición completa del Mar Aral, un espejo de agua, cuarto en el mundo por su magnitud. En este bloque recordamos esa enorme tragedia y reflexionamos sobre ella. Ambiente y Medio es un programa federal, está en la televisión pública argentina. Entre paréntesis, el único programa de ecología de la televisión abierta de la República Argentina. Y está acá, en la televisión pública argentina. Y por eso recorremos el país y vamos a ver allí donde hay innovación, denuncias, conflictos, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Vamos con las cámaras de Ambiente y Medio. Esta vez, Camila se tomó un avión y se fue a Puerto Madryn. Y fue a visitar a las ballenas. Y descubrió algo muy interesante respecto a cómo controlar el movimiento de las ballenas abajo del agua. La nota de Camila Haddad. Nos encontramos en Puerto Pirámides, Chubut, un lugar que tiene más de 2000 ballenas francas y donde muchos turistas de todo el mundo vienen a verlas. Nosotros queremos saber cómo conviven estos dos fenómenos y además preguntarnos cómo afectan al medio ambiente. El problema es un problema poblacional. Al mismo tiempo que crece la población en Puerto Madryn humana, también está creciendo la población de ballenas. Y empezamos de a poco a disputarnos el espacio en el agua. Madryn es una ciudad con un gran tránsito naviero por sus puertos, pero también tiene una actividad importante desde el punto de vista de la náutica deportiva. Y por esa razón que ustedes crearon un aparato, un monitoreo, ¿no? Claro, lo que empezamos a hacer es desarrollar una investigación que nuestro objetivo fundamental era armar una especie de mapa de riesgo. No toda la bahía es igual, hay lugares donde se concentran más ballenas, hay lugares donde hay menos. No es lo mismo en septiembre que en noviembre, entonces empezar a establecer estos mapas de distribución de ballenas para entender cuáles son los posibles riesgos de colisión entre embarcaciones, tanto deportivas como comerciales, y nuestras ballenas que están ocupando estas áreas. Si bien las ballenas y los humanos que practican deportes en el agua compiten por ese territorio, a la ballena ¿no le molesta estar alrededor de barcos o de humanos que estén por ahí? Bueno, nosotros estamos tratando de entender si las ballenas nos reconocen como amenaza. Aparentemente no, son sumamente curiosas. Eligen este lugar por las mismas razones que los elegimos los humanos, y son playas de suave pendiente, con un mar tranquilo. Bueno, es el lugar ideal para sentarnos nosotros, para hacer nuestros deportes, pero también para las ballenas para traer a sus crías aquí. ¿Y cuál sería el riesgo que se choque un barco con una ballena? Bueno, riesgos hay para ambos elementos, ¿no? Para un barco claramente es el riesgo humano, ¿no? Puede el barco quedar sin maniobra, puede hundirse, puede ocasionar accidentes a las personas que van arriba, pero la ballena también puede quedar seriamente lesionada. Entonces, lo que intentamos hacer es justamente entender bien cuál es su distribución, cuál es la época dónde están las mayores densidades, para de ahí derivar algunas normas de convivencia, llamémosla así, para evitar justamente que haya mayor tránsito naviero o que, no sé, una regata en vez de hacerla en septiembre que se haga en noviembre. Entonces de esa manera uno minimiza el riesgo de colisión. Hablemos un poco de la investigación que están haciendo y cómo la están haciendo. Bueno, estamos desarrollando un aparato que tiene la capacidad de medir el comportamiento de buceo. Nosotros, cuando las ballenas desaparecen de la superficie, no sabemos lo que están haciendo. Bueno, desarrollamos un aparato que mide la profundidad del tiempo en que están e incluso miden la aceleración, la velocidad en la que se mueven las ballenas bajo el agua. Y estos son los resultados que vemos. Este es el primer video que logra filmar Raspy Whale sobre una ballena. Ahí lo que se ve atrás es la embarcación con los investigadores. Esa es la cría, el dispositivo fue puesto en una madre.
Entonces lo que ven es, en realidad la madre no se ve, solo esta parte del lomo. Normalmente los animales que bucean son las madres, las crías quedan en superficie. También podemos tener individuos juveniles que estén buceando. Y de alguna manera es la ballena que toca, ¿no? Porque, o si no, Claro. ¿cómo eligen? No. No es que, en realidad es al azar la elección del animal. Hay algo para destacar, que es que el aparato Raspberry, que es el que hacen ustedes, es el único que se desarrolla en la Argentina. Sí, nosotros empezamos con un trabajo experimental, justamente para contestar nuestra pregunta de dónde están las ballenas, aun cuando no las vemos en superficie, tuvimos que recurrir a inventar un aparato para hacerlo. Existen algunos aparatos parecidos en el mercado internacional, pero son muy costosos. Entonces, bueno, pusimos en marcha un poco la creatividad. Ese aparato tímidamente lo presentamos en la Feria Innovar el año pasado y tuvimos un destacado premio justamente por innovación tecnológica para la investigación. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. Muy bueno, Cami, ¿eh? Sí, muy interesante. Muy bueno, la muy linda verdad. nota, muy bien vos. Ahora, esta gente, que claramente son científicos, son del CENPAT, que es el Centro Nacional Patagónico de Investigación, ganaron un premio. Ganaron un premio en Innovar, en la Feria Innovar. ¡Apa! Sí, y lo importante acá es destacar que son los únicos que realizan este aparato en toda la Argentina. Así que científicos argentinos que estén haciendo esto me parece... Con una tecnología propia. Sí, que es un ejemplo. Muy bueno. Te abandono un ratito porque voy a explicar esta locura. La locura del barco en la arena. La locura del barco en la arena porque es claramente una locura. Los barcos no se estacionan en la arena, saben ustedes, pero a veces sí, producto de la locura humana, de pretender hacer con la naturaleza lo que le viene en ganas. Federico Engels decía que no hay que dejarse llevar por el entusiasmo de nuestras victorias sobre la naturaleza, porque detrás de cada una de esas victorias, la naturaleza se toma revancha. Miren lo que pasó en la Unión Soviética. La tara del progreso a costa de la naturaleza superó las ideologías y hasta la cortina de hierro. Cambiar la naturaleza no para beneficio privado, sino para el uso de todos, decía un teórico soviético, antes de justificar la propuesta de transformar la geografía al servicio de la humanidad. La tarea suponía trasladar ríos, embalsarlos, hacerlos proveedores del riego para la agricultura socialista. El resultado derivó en una de las catástrofes ambientales más colosales de la humanidad, la desaparición del mar Aral. It was a cobalt blue stain on the map that hung on the wall of the classroom in the old schools. A stain that began to get smaller, 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 until one day it was just the shadow of what it had been. Durante siglos, ese inmenso lago interior localizado en la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán proveyó de agua y peces a millones de pobladores de Asia Central. Llegó a ocupar una superficie de 70.000 kilómetros cuadrados. No se veía la otra costa. Era, por lo tanto, un mar. Había un hermoso mar con olas que llegaban a la playa. Era maravilloso. No había peces en la Unión Soviética como los peces de Aral. El desagüe natural y constante de los ríos Amu Daria y Sir Daria colmó durante 10.000 años la depresión que la geología formó en medio de un gigantesco desierto. El mar Aral se llenó hasta convertirse en uno de los 4 lagos más grandes del planeta. El desierto de Asia Central tenía su oasis. Pero para los portadores de la verdad, la naturaleza estaba equivocada. La desaparición del mar Aral es inevitable, pronosticó un ingeniero soviético en 1968, sin que supusiese una mala noticia. Esa extensión de agua rodeada de un colosal desierto era un sinsentido. Había que remediar ese error de la naturaleza. Y lo remediaron.
A partir de la década del 60, los ríos aportantes fueron canalizados para convertir las desérticas tierras circundantes en cultivos de arroz, cereales y algodón. La República de Uzbekistán debía cumplir el destino asignado, ser el granero de la Unión Soviética. El plan, si así puede decirse, tuvo éxito. Aún hoy, Uzbekistán es el principal productor de algodón de la zona. En aquellos tiempos se necesitaba el algodón para defender la industria y el arroz para el programa de alimentos. Eran tiempos difíciles y Stalin decidió resolver todos los problemas de un solo golpe. Decidió convertir las costas del Sirdaria y de la Amudaria en enormes plantaciones de algodón y de arroz. La fe en el progreso se expresaba así en un anuncio de la época. No podemos esperar favores de la naturaleza. Nuestro propósito es arrebatárselos. Enseguida se reveló el impacto de la construcción de los canales y los sistemas de irrigación. El daño colateral no suponía preocupación para los amantes del progreso en forma de naturaleza transformada a favor del capricho de los gobernantes. El mar Aral comenzó a secarse, su salinidad aumentó hasta ser similar a la del océano, pese a que antes del desvarío su agua era dulce. Hasta el clima local se alteró, dado que la ausencia de humedad endureció las estaciones con inviernos más fríos y secos y veranos más tórridos. La población, ahora expuesta a costras salinas y sedimentos contaminados, pagó con su salud y con la falta de agua potable para consumo familiar. Эта трагедия продолжается вот уже 20 лет, и никому нет дела до того, что с нами происходит. Я войну прошел, 40 лет от ран страдаю, но эта новая беда кажется мне страшнее войны. Вокруг только смерть. Hoy el mar Aral es apenas un recuerdo. Ocupa un 10% de su superficie original y la foto del barco estacionado en la arena sigue dando vueltas al mundo confirmando que no era la naturaleza la que estaba equivocada. Yo les quiero contar una intimidad. Una intimidad, en serio, una intimidad de este estudio en este momento. Normalmente cuando uno está haciendo este programa, y por supuesto hay una pausa o lo que sea, hay bullicio, hay movimiento. Mientras estuvo al aire, esto que ustedes acaban de ver, esta cicatriz casi disparatada sobre el mar Aral, la concentración, el silencio, la avidez de todos los que están en este estudio por ver la bestialidad que se hizo en nombre del progreso y de la humanidad era absoluta. Verdaderamente genera orgullo que podamos mostrar desde un programa de ecología que las cicatrices no solo tienen que ver con la impunidad, a veces tienen que ver con el delirio, con el fanatismo, con hacer las cosas en nombre de, y en nombre del progreso y del socialismo, desapareció un mar. Camila, ¿qué tenés para contarme? Pasando a un tema más colorido, en el próximo bloque vamos a estar hablando de cómo las bicicletas mejoran el cuidado del medio ambiente. Ahora nos vamos a la última pausa, pero ya volvemos. Invitamos a presentar antecedentes a las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en planificación participativa, formulación de planes de manejo de bosques y proyectos de desarrollo rural.